dice la Biblia: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Oremos. Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno, Señor, y en tu misericordia nos has llamado a nosotros, Señor, a tu pueblo, en el día que tú has separado para que te adoremos, Señor. Este día tan especial, Señor, porque recordamos que tú has vencido la muerte, Señor, que tú resucitaste y que tú ascendiste a los cielos, Señor. Celebramos esta victoria y nos has llamado para oír tu palabra. Te rogamos que en esta tarde nos hables, Señor, que me uses, a pesar de mí y de mis debilidades, Señor, que podamos hoy ver a Cristo a través de este pasaje, Señor, y que pueda ser expuesto el Evangelio para nosotros en esta tarde. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la carta de a los tesalonicenses. En los pasajes anteriores, pues, se había estado tratando el tema con el pastor John acerca de la apostasía, ¿no? Y del anticristo, o la manifestación del hombre de pecado, dice el título del capítulo 2. Vamos a continuar con lo que sigue diciendo, que son los versículos 15, 16 y 17, y es un llamado, y así lo he titulado el sermón de hoy, es un llamado a guardar la doctrina. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante lo que vamos a tratar hoy? Vivimos en tiempos difíciles, tiempos complicados, y son tiempos similares a los que han vivido los cristianos en otras épocas y los que han invocado el nombre del Señor en otras épocas. Y hoy quiero de pronto traer acá una historia que está en un libro, se llama El mártir de las catacumbas. Ese es un libro, pues, es muy interesante, es de los primeros libros que leí de niño, y ese libro narra la historia de un oficial romano, pero como un personaje secundario. Hay un niño de 12 años, y este niño vivía en las catacumbas en Roma, era perseguido por ser cristiano. La historia se desarrolla en el siglo III, llegando casi al siglo IV, cuando la persecución a los cristianos era algo atroz. En esta situación, pues este niño es capturado por ser cristiano, pero resulta que este muchacho, este joven, venía de un linaje romano de historia tradicional, o sea, tenía un apellido de renombre en Roma, y es llevado ante el juicio, ante el emperador, a juicio ante el emperador, y en este juicio es seducido por muchos expertos en retórica romanos a que niegue su fe, a que niegue al Señor, y le decían: niegue a Cristo y usted va a volver a recuperar todo el honor, el dinero y las posesiones de su familia. Y es impresionante este libro como narra la defensa de un niño de 12 años de la fe, como, o sea, con tan poca edad y delante de personas que habían estudiado más, que habían leído más, y que eran, lo que yo mencionaba hace rato, expertos en retórica, o sea, en convencer a las personas por medio de las palabras de hacer lo que ellos quisieran, porque eran políticos, expertos en derecho romano y todo esto. Y el niño no se dio ante tantas oportunidades, ante tantas tentaciones que le pusieron ellos. Él para nada se dio, siguió firme, manteniendo su fe en Cristo, y decía: yo no puedo negar a aquel que murió por mí, yo no puedo negar a aquel que se entregó por mí y dio su vida por mí, y en este momento yo no lo voy a negar. Y a mí, pues, yo tenía como unos 8 años cuando leí el libro, pero pues me parecía muy valiente de él, un niño de 12 años, hacer esta defensa de su fe.
En últimas, el niño es sentenciado a muerte en el Coliseo Romano, y pues la historia narra que los que iban a muerte en este Coliseo morían cantando un himno que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Listo? Entonces, esta historia de ese muchacho que está en este libro, pues lo recordaba mientras miraba este pasaje, de cómo este niño fue tan valiente, tenía tan claro sus convicciones sobre el Evangelio, sobre quién era su Dios, sobre quién es Él y lo que su Dios representaba para él. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver los versículos de hoy. Vamos a ver en 2 puntos estos pasajes. El primero es el llamado a retener o a guardar la doctrina, y el segundo punto sería el Dios que sostiene a los que guardan la doctrina. Así que vamos con el primer punto, que es el llamado a guardar la doctrina. Dice el versículo 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hay algo que hago yo con mi hijo cuando entramos a un supermercado, y es que yo le digo a él que puede mirar, pero no tocar. Y cuando vamos entrando al supermercado, le recuerdo, le digo: vamos a entrar al supermercado, ¿aquí qué puede hacer? Y él ya se acuerda, y él dice: mirar y no tocar. Es la instrucción, ¿sí? Y eso es lo que Pablo está haciendo acá con la iglesia. Le está dando una instrucción, una recomendación, y es la siguiente. Les dice: así que, hermanos, estad firmes. Esa palabra, así que, lo está diciendo que es como consecuencia o como resultado de lo anterior que venían tratando. ¿Y qué es lo que venía tratando en los versículos anteriores? Voy a mirar desde el versículo 11, es lo que dice la Biblia ahí, capítulo 2, versículo 11, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo 2 cosas, y es algo que realmente esto es revolucionario, o sea, eso es algo que uno no asimila. Si nosotros entendemos desde niños, y en la escuela y en todas partes, nosotros nos enseñaron Dios es amor. Incluso creo que acá en Girona había una empresa de café, y el logo de esa empresa era, o el eslogan, Dios es amor, y uno lo veía que en las bolsas de la presentación del café de Libra y tal, y todo eso tenía la frase Dios es amor. Entonces uno lleva como esa idea, bueno, pues Dios es amor, pero uno piensa que el amor de Dios es que Dios a uno le da abracitos, besitos, palmaditas en la espalda, todo es apoyo, todo es ánimo y todo es bueno. Pero resulta que no es así, porque hay algo que en teología se llama la armonía de los atributos, y es que los atributos de Dios están en armonía, o sea, todas las características de Dios están en armonía unas con otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si Dios es justo, pues, y Dios es amor, pues su amor es justo, ¿cierto? ¿Sí? Y si Dios es santo, pues su amor también debe ser santo, es decir, Dios va a amar todo lo que es santo, ¿cierto? Y como Dios es amor, amar también implica odiar, ¿sí sabían eso? Porque ¿qué pasa? Si por ejemplo Dios ama a los niños, Dios tiene que odiar el aborto, el abuso de los niños y todo esto que ataca a los niños, ¿cierto? Si Dios ama el matrimonio,
Dios tiene que odiar el divorcio, el adulterio, la fornicación y todos estos pecados que atentan contra el matrimonio, porque Dios es amor. Entonces, en este sentido, como Dios es amor, ¿y qué es lo que Dios más ama? Pues lo que Dios más ama es a sí mismo, ¿cierto? El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y nosotros lo resumimos como amar a Dios sobre todas las cosas. Así que si ese es el primer mandamiento, pues el primero que lo va a cumplir es Dios. ¿Y qué es lo que ama a Dios más sobre todas las cosas? Pues a él mismo, ¿cierto? Y a nosotros nos enseñaron: no, Dios lo que más ama es a mí. Y no, así no es. Entonces, cuando yo empiezo como a cambiar esa forma de ver el Evangelio y veo este pasaje en el que dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y se condenen. O sea, eso es terrible, ¿cierto? Uno pensar: Dios mismo está dejando que la gente sea engañada. O sea, es Dios el que lo hace, el que lo permite, que un espíritu engañoso, un espíritu es una corriente o un ambiente de doctrina, es a lo que se refiere ahí. Es una idea. Y la gente está creyendo esas ideas y está yendo al infierno. Y Dios es quien lo permite. Y Dios los deja. Dice: porque no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, tampoco uno va a pensar: no, son personas buenas. No, son personas realmente malas. Pero Dios los deja en sus pecados y que se condenen. Nosotros en la Biblia, en Marcos 4, cuando Jesús enseña la parábola del sembrador, los apóstoles se acercan y le preguntan al Señor: Maestro, ¿por qué enseña en parábolas? ¿Por qué no dice las cosas como con claridad? Y el Señor dice: a ustedes les son revelados los misterios del reino. O sea, la doctrina es para ustedes, pero a los de afuera en parábolas. Dice: para que oyendo escuchan, con los ojos vean, pero no crean a la verdad y no sean salvos. O sea, ¿sí? Esa misma idea viene desde antes, no se la inventó Pablo acá a los tesalonicenses, sino que ya venía la idea de que Dios a unos había escogido para salvación y a otros los dejaba en sus pecados o sea, los dejaba que siguieran en su pecado y que siguieran creyendo la mentira y que se condenaran. Y eso realmente es aterrador, ¿cierto? O sea, pensar que uno puede estar en esa realidad y pensar en la familia de uno que está en esa realidad. Y a veces ustedes ponen: bueno, yo le predico, le insisto, le digo, y no cambia, no se arrepiente, no entiende. O sea, nosotros vivimos y decimos: el Evangelio es claro, ¿cierto? O sea, el Evangelio es sencillo. Yo soy un pecador, malo y perverso, pero Dios envió a su Hijo a morir por mí en la cruz. Y si yo creo que Cristo murió en la cruz por mí y lo confieso como mi Salvador, yo soy salvo. Y es sencillo, pero la gente no lo puede creer. La gente no lo asimila por sí misma. O sea, el pecado del ser humano, de la incredulidad, realmente es fuerte. O sea, es algo que es difícil de asimilar y que realmente, o sea, es súper condenatorio. O sea, no hay esperanza. Por eso yo decía, cuando daba la introducción a la carta de los tesalonicenses, que el escritor de Hebreos no le daba esperanza a la gente que era apóstata, a los que habían estado en la iglesia, a los que habían de alguna forma mostrado que habían creído el Evangelio. Decían: no hay, porque no hay otra ofrenda por el pecado. Ya Cristo vino, ya Cristo murió, ya Cristo dio su vida, ya no hay más. Y eso es complicado. Y luego Pablo sigue diciendo en los versículos 13 y 14 que los creyentes en Tesalónica, los cristianos, los que hacían parte de la iglesia, habían sido escogidos para salvación. Les dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo otra vez vuelve y hace un resumen de la vida cristiana. Y los llamó por medio de la predicación del Evangelio, de que Cristo es el Salvador y el Espíritu Santo es el que obra en ustedes la santificación, de tal forma que ustedes siguen creyendo y se siguen arrepintiendo de sus pecados cada día.
Ahora, en el versículo 15, que es el punto que vamos a tratar, del llamado a guardar la doctrina, les dice: así que, hermanos, estad firmes. Y esto, otra vez, acuérdense, siempre que ustedes vean en la Biblia esos verbos que están al final precedidos de una D. Cuando dice, por ejemplo, vivir, hacer, y en este caso, estad, es una orden. O sea, no es un consejo de parte de Dios, no, es una orden de parte de Dios, como una orden militar, como cuando al soldado le dicen, izquierda, o gira a la derecha, y tantas de pecho, y eso, es una orden. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina. ¿Sí? ¿Sí notan que los dos verbos están terminando en la D? Es una orden. Los dos. El primero, el que dice estad, la palabra en el idioma original implica pararse fuerte, y tiene y hablaba de que es militar porque tiene como una intención de guerra, de cuando llegaba el ejército rival a sitiar una ciudad, y el ejército de la ciudad salía de las murallas a recibirlo, para sacarlo, que no lo sitiaran. Entonces el ejército se hacía afuera y ellos se paraban con escudos, y cuando llegaban a atacar el otro ejército, ellos se paraban con sus escudos y detenían al otro ejército y los hacían retroceder, les hacían fuerza para que ellos hicieran hacia atrás. Esa es la palabra que está diciendo ahí, o sea, esto es lo que implica el término, de pararse, pero pararse firmes. Y dice: retener la doctrina. Y ahí en nuestro idioma español ese retener, cuando ustedes dicen tener, es como tener, ¿cierto? Y retener es retener, ¿sí? Como hace la DIAN con nuestro dinero, lo retienen, ¿cierto? A las buenas o a las malas, pero ellos retienen. Ese es el mismo término. Y aquí que está diciendo que debemos estar firmes y retener la doctrina. ¿Qué es doctrina? La doctrina es la enseñanza. Muchas veces en la Biblia nosotros vamos a encontrar que también dicen la fe, guardar la fe, o guardar la enseñanza, o el evangelio. Y son palabras que usted puede encontrar en el Nuevo Testamento que son intercambiables. Es decir, que muchas veces Pablo dice: he guardado la fe, es decir, ha guardado el evangelio, ha guardado la palabra, ha guardado la doctrina. Y a eso es a lo que está llamando Pablo a la iglesia de Tesalónica, y en esta tarde nosotros acá en Girón. Dice: estén firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a estar firmes y retener la doctrina? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Pues nosotros debemos saber cuál es esa doctrina, ¿cierto? ¿Cuál es la instrucción que nos está diciendo que tenemos que estar aferrados, que tenemos que estar viviendo y que tenemos que estar reteniendo? Debemos primero saber cuál es. Y para saber cuál es, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiarla, hay que aprenderla. Y para aprenderla, ¿qué necesitamos? Querer aprenderla, ¿cierto? O sea, simplemente el evangelio no es algo, o la doctrina, la enseñanza, no es algo que a los cristianos nos llega, como la frase coloquial, por ósmosis. Que usted se levantó una mañana y se levantó sabiendo el evangelio, como en la película esta de Matrix, que a Neo le meten una USB y con la USB se cargó de conocimiento y se levantó y sabía pelear Kung Fu. A nosotros no nos pasa eso, ¿cierto? Nosotros, si queremos saber de Dios, de su palabra, nos toca leerla. Debemos estudiarla, debemos participar de los estudios, debemos pasar tiempo con la Biblia, debemos coger el pasaje y preguntarle al pasaje qué es lo que está diciendo, qué es lo que está pasando, por qué Pablo está diciendo eso, quiénes eran los tesalonicenses. Uno debe coger la Biblia y estudiarla. El Señor le dice a los fariseos: escudriñen las escrituras, y esa palabra escudriñar es escarbar, como quien busca un tesoro, como quien coge una pala y empieza a darle al piso buscando agua, buscando oro, buscando lo que sea,
¿sí? O sea, es la palabra escudriñar, significa eso, escarbar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con la doctrina. La forma de retenerla y de estar convencidos y de estar firmes en una enseñanza es conociéndola, es sabiendo qué es lo que yo tengo que hacer. Ahora, Pablo en estas cartas pues nos ha enseñado muchas cosas, pero pues principalmente pues Pablo enseña el Evangelio, Pablo enseña el deber de trabajar, es muy enfático en estas dos cartas a los tesalonicenses de que deben trabajar. Pablo habla acerca de la venida del Señor, de que es parte del Evangelio reconocer que Cristo va a volver, y otro tema importante que Pablo trata en esta carta es la apostasía, que apostatar es volverse atrás o negar la fe o negar las doctrinas de la Biblia. Y era algo de lo que Cristo y los apóstoles estuvieron muy atentos de anunciarle a la iglesia. Cristo siempre les dijo a los apóstoles: de ustedes, de en medio de ustedes van a salir personas que los van a entregar, que los van a traicionar, que los van a llevar ante las autoridades y los van a hacer meter presos y van a pensar que están sirviendo a Dios por hacer eso. De entre ustedes van a salir lobos vestidos de ovejas y los van a engañar. Y el Señor les decía: y por sus frutos los van a conocer. Y luego todos los demás apóstoles, el apóstol Juan, Pedro, Judas, Santiago, el mismo apóstol Pablo, les dijeron a la iglesia: van a salir personas dentro de la iglesia que van a salir con cuentos raros, con ideas extrañas, ideas ajenas al Evangelio. Y usted, creo que los domingos que no venimos nosotros, ustedes estudian Gálatas, y a los Gálatas les pasó lo mismo. Llegaron los judíos y les dijeron: no, ustedes tienen que circuncidar y tienen que empezar a guardar un poco de cosas del Antiguo Testamento, y empezaron a meter cosas ajenas al Evangelio dentro de la Biblia. ¿Y qué pasó? Pablo les llamó duramente la atención a los Gálatas, ¿cierto? ¿Y qué pasó en la iglesia real? O sea, acá de esta iglesia más adelante, la iglesia también se apartó de la verdad. Ellos no estuvieron aferrados a la doctrina, sino que dejaron la Biblia a un lado, dejaron la enseñanza a un lado y empezaron a creer en las tradiciones y en lo que iba pasando con la iglesia, y empezaron a menguar en su conocimiento de la Biblia. Hubo algo que me llamó la atención cuando empezó lo de la pandemia. ¿Se acuerdan que aparecieron los protocolos de bioseguridad? Y le ponían un tapete ahí que para los zapatos, y el alcohol para las manos, y tapabocas, y bueno, todas estas cosas. Y mientras yo miraba eso, leí por ahí un artículo de que en Japón, pues hace muchos años, hubo algo así, ¿no? Hubo una pandemia, y a raíz de esa pandemia, no sé si ustedes han visto que los japoneses en su cultura, ellos no entran con zapatos a las casas. Ellos siempre, cuando van a entrar a una casa, se quitan los zapatos y entran descalzos, y no tienen contacto físico. Ellos se saludan que con la reverencia, y no se dan la mano, no se abrazan, y todas esas cosas culturales de ellos fue a raíz de un evento, pues de un virus, de una peste que tuvieron, y adoptaron esos principios, y de ahí en adelante pues se volvieron cultura, se volvieron tradición, y lo raro es usted llegar allá a saludar de mano, entrar con zapatos a una casa, o sea, no es bien visto. De la misma forma, muchas cosas dentro de la iglesia se vuelven norma a raíz de una tradición. En la época de la Biblia del Señor Jesús, en el mismo Marcos, hay un pasaje en el que los discípulos llegan a comer y no se lavan las manos. Y los fariseos le dicen al Señor: ¿por qué sus discípulos comen sin lavarse las manos? Y ahí es donde el Señor dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre. Pero ¿por qué ellos habían adoptado esa posición tan estricta de que se tenían que lavar las manos? Y Marcos lo explica. Dice: porque ellos muchas veces no comen si no se lavan las manos, si no lavan los platos, si no lavan los utensilios, porque ellos llegaron a pensar que en lavarse las manos y en lavar los utensilios había una purificación para el alma. O sea, ellos volvieron algo natural, lo volvieron espiritual y místico y mágico y de todo. Y a raíz de pasaron los años y se fueron apartando de esa verdad y se alejaron
de la enseñanza real, o sea, lavarse las manos pues es bueno para la salud, pero su corazón sigue estando podrido si no es cambiado por Cristo. ¿Sí? Y lo mismo pasó hace 500 años. La iglesia de Cristo se había apartado de la fe verdadera, se había alejado del evangelio y habían llegado a pensar que ellos podían comprar la salvación. Ellos, el Papa decía que por una moneda usted podía sacar a su papá y a su mamá del purgatorio y llevarlos al cielo, y que usted mismo podría comprar con un papelito que le daba como un diploma, una mención de honor del Papa, diciendo que usted iba a ir al cielo, y usted la compraba con plata, y usted podía pecar y hacer todo lo que quiera, y usted con el papelito entraba al cielo. Eso se llaman las indulgencias, y eso fue lo que provocó que ocurriera pues lo que conocemos nosotros como la Reforma Protestante, y que pues el día de hoy se celebran 504 años. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Se alejaron de la doctrina, la dejaron a un lado, y luego apareció este señor Martín Lutero, leyó la Biblia, leyó Romanos y entendió: no, el evangelio no es eso. La salvación uno no la puede comprar con plata, usted no puede dar dinero y con dinero usted comprar la salvación. La salvación es algo que es invaluable, que el costo de nuestra salvación le costó fue a Dios, y le costó todo, la vida de su Hijo. Dios mismo, el mismo Lutero dice, Dios abandonando a Dios ahí en la cruz, porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Y ese es el evangelio, y eso es lo que nosotros debemos retener y estar aferrados y seguir confiando en eso. Estar firmes en eso, de que la salvación no es algo que usted se pueda ganar, es algo que nosotros perdemos, no es algo que nosotros podamos retener por nosotros, porque estamos perdidos. Necesitamos que Cristo lo hiciera, que Dios mismo nos salvara, que Dios mismo obrara en nosotros, y Dios mismo al terminar la salvación dijo: consumado es decir, está hecho. Ustedes no tienen que hacer nada más para ser salvos. Lo único que nosotros aportamos a la salvación es nuestro pecado. Pero a la iglesia se le olvidó, y por eso es necesario recordarlo. Y el mismo Lutero dice: es necesario que yo me predique el evangelio todos los días, porque se me olvida, que a veces yo me creo más alto, me creo más bueno, me creo que merezco favores de Dios, creo que Dios tiene compromisos y responsabilidades conmigo, y así no es. Y hoy, la iglesia de hoy en Colombia, en Santander, en Girón, la iglesia necesita volver a la forma, que significa la palabra reforma. La iglesia necesita volver a la doctrina, a la enseñanza pura del evangelio, porque las personas acá, el cristianismo que nos llegó acá a Latinoamérica, piensan que pueden hacer negocios con Dios, lo mismo que enseñaba el Papa de Roma. Usted los ve por la televisión y hay un canal donde le dicen a usted que pacte con Dios y que usted les manda plata, y Dios les hace el favor por la plata que usted les manda. Así que si usted quiere que Dios salve a su abuelo, a su hijo, a su sobrino, al que sea, usted les manda la plata y ellos oran, y Dios obra por la oración de ellos y la plata que usted mandó. Eso es mentira. Eso es falso con toda falsedad. Y nosotros debemos denunciar eso. Nosotros debemos hablarle a la gente, porque hay gente de Dios en todas esas iglesias engañados. Y como hemos leído, los que han sido escogidos para salvación van a atender al mensaje. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor en Juan capítulo 10, donde habla de que Él es el buen pastor, y que el buen pastor su vida da por las ovejas? El Señor también dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, los que son del Señor van a oír al Señor su voz mientras el evangelio es predicado, y van a obedecer al evangelio. A veces uno se complica y uno: pero ¿por qué no me entiende? ¿Por qué no entiende el evangelio? Quizás no es oveja, o quizás no es el tiempo. Pero los que son ovejas, y es en el tiempo preciso, van a venir, van a llegar. Así que Pablo está diciendo acá en esta carta que debemos retener la doctrina, debemos estar firmes en la doctrina, y nosotros debemos estarla recordando todo el tiempo, todos los días, todas las semanas, a sus hijos, en sus devocionales, cuando están ustedes en su trabajo, cuando están pensando, cuando van en el bus. Recuerden el evangelio. Recuerden que ustedes
Cuando usted ve ese habitante de calle y usted le da el olor y usted siente cierta misericordia y como que pobrecito y todo eso, piense que usted podría hacer eso, pero que la gracia del Señor es la que lo ha sostenido. Cuando usted ve la gente perdida en los vicios, en su vida, en sus fiestas, en su mundo, pónganse a pensar que un día ya no van a estar contentos, que un día ya no van a estar felices, que van a tener que estar de rodillas ante Dios y que usted pudiera hacer ese, pero que hay una gracia que lo ha sostenido. Y esa es la gracia del Señor. Y eso es estar firme en la doctrina, usted reconocerla todo el tiempo. Y cada vez que usted peca, cada vez que usted falla, volver otra vez a recordarla. Volver otra vez al Señor y acordarse que Dios es un Señor y es un Dios que tiene misericordia. Es un Dios cuyos brazos están abiertos para el pecador que se arrepiente, para la persona que confiesa sus pecados y vuelve otra vez a Él. Ese es el Señor de la Biblia, el Dios que es amoroso, porque ese es el amor del Señor verdadero. Ahora, en el segundo punto vamos a ver cuál es el Dios que consuela a los que guardan esta doctrina. Versículo 16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces está diciendo que el mismo Dios, este mismo Dios del que venimos hablando, Dios Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el mismo Dios trino que obró la salvación, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que dejó a unas personas en sus pecados para que sean condenadas. Ese mismo Dios que obra en nosotros el querer como el hacer por su divina voluntad. Ese mismo Dios, el que nos llama al aprendizaje y aprender la doctrina y que nos pone en nosotros el deseo de estar en los estudios, de participar cada que hay un llamado de la iglesia para estudiar la Biblia y que usted quiere estar y que usted puede hacer cualquier otra cosa, pero usted dice: no, yo quiero estar en el estudio. Eso no viene de usted, eso lo hace ese mismo Dios. Y acá usa una palabra que dice: nos dio consolación eterna. Ahora, ¿por qué habla de consuelo? Porque el consuelo es cuando usted está pasando por un momento difícil, ¿cierto? Cuando usted está pasando por alguna tribulación es que usted necesita consuelo. Porque es que resulta que retener la verdad y estar firmes en la verdad nos va a traer tribulaciones. Y esta misma iglesia estaba siendo perseguida, acuérdense. Ellos estaban sufriendo y estaban viviendo momentos angustiantes. Ahora nosotros, si queremos retener la verdad, vamos a tener enemigos. De hecho, apenas usted es cristiano, tiene 3 enemigos. De una, que es el mundo, el diablo y su propia carne. De una, o sea, usted, como en el bajo mundo, usted entra con liebres. De una, usted empieza a ser cristiano y de una tiene enemigos, tiene personas que quieren su mal, pero hay un Dios que consuela, hay un Dios que da alivio, significa esa palabra, alivio en medio de las penas. Porque ¿qué pasa? Porque si usted se opone hoy en día a la igualdad de género, usted tiene enemigos. Si usted hoy en día en una iglesia dice que la sola gracia de Dios es suficiente para hacerlo salvo y que no necesita usted sus obras, en una iglesia cristiana usted dice eso, usted va a ganar enemigos. Porque ¿qué pasa? Porque para muchas iglesias la fe es un negocio con el que se lucran, con el que hacen billete. Y la salvación por gracia les daña el negocio, como al Papa en el año 1517. Les daña el negocio, porque ellos tienen amedrentadas a la gente y los obligan a darles dinero por medio del miedo, porque la gente tiene miedo de que si deja de dar, el hijo le va a caer en las drogas. O sea, piensa que el hijo está sostenido por el dinero que él da, más no por la gracia del Señor. Piensa que si dejan de dar plata, el marido se le va a ir. Piensan que si dejan de diezmar, la mamá se le va a enfermar. O sea, es real, o sea, yo pensaba que eso no era cierto.
pero yo he conocido historias de gente en iglesias acá en Santander que ha sufrido esas cosas y que viven con ese miedo, de que cuando uno les dice que no, no son capaces de asimilarlo y de creerlo, y ellos no, y no vuelven a la iglesia, pero ellos les siguen mandando la plata. Se endeudan, sacan créditos para cumplir con la cuota que ellos se comprometieron con ese tipo de, eso no son iglesias, son sectas de sinagogas de Satanás, dice Apocalipsis. Y le dijeron los reformadores a la iglesia de Roma en el siglo XVII. O sea, la gente vive engañada, realmente ellos viven engañados. Y si usted habla en contra de eso, usted se echa enemigos. Van a haber personas en contra suya. Ahora ustedes se cuenta en la historia de la Biblia, las personas que fueron firmes y que estuvieron convencidos de la doctrina, tuvieron enemigos. José, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, los hermanos lo vendieron por la verdad, por lo que Dios le estaba mostrando. Y tuvo a todos los egipcios en contra de él porque él no se arrodillaba ante ellos, él no adoraba a los dioses de los egipcios. O sea, siempre fue radical su forma de pensar y siempre tuvo enemigos. Moisés, por creer la verdad. Los egipcios en contra, el faraón en contra y el mismo pueblo de Israel en contra. Y él estaba enseñando la verdad y creyendo la verdad y firme en la verdad. Daniel, en Babilonia, siguió haciendo lo que él tenía que hacer y tuvo enemigos y siempre tuvo personas en contra de él, pero Dios estuvo con ellos, dándoles consuelo. El mismo Señor Jesús, los apóstoles, todos vivieron esos momentos en los que tuvieron tribulación a causa de guardar la verdad. Y los mismos reformadores. El hermano Martín Lutero, cuando fue llamado al concilio, a la dieta, era el nombre del juicio al que él se llevó, tuvo miedo, estuvo asustado, no sabía qué decir, al punto que la primera vez que se presentó, él dijo: déjenme un día para orar. Y se fue a orar. La historia dice que esa noche compuso un himno que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y usted canta el himno o lo lee, usted va a entender si este man estaba realmente en una situación difícil. Pero Dios fue su consuelo, Dios fue su alivio. Y así como el de él, el de nosotros en este momento, cuando nosotros vivimos una época oscura en la historia de la iglesia, porque la verdad, o sea, la enseñanza verdadera de la Biblia está apagada, está detrás, está arrinconada por tantas mentiras que hay dentro de las iglesias, por tantas mentiras que la gente cree. Y vea, y esto de la pandemia sacó a la luz muchas cosas, todos esos milagreros que hacían sanaciones y curaciones con tapabocas. O sea, esos que llenaban los estadios y que curaban a la gente y con tapabocas por miedo al virus. Entonces no hay coherencia, ¿cierto? Si usted tiene el poder de sanar, usted va a necesitar un tapabocas porque usted mismo es sano. O sea, era mentira. Y la gente sigue con ellos, la gente le sigue mandando plata, los sigue viendo, los sigue en las redes sociales. Y anuncian un evento y la gente llega con los protocolos de bioseguridad. O sea, sí nota que es ilógico, pero la gente sigue creyendo las mentiras. Es necesario que la verdad salga a la luz. Es necesario que el evangelio sea predicado, el verdadero, el que ustedes creen, el que nosotros hemos creído por la misericordia de Dios y por lo que nos enseñaron hermanos desde 1500 hasta ahorita. Necesitamos cristianos que vivan el evangelio. O sea, esta ciudad necesita el evangelio porque de verdad vivimos momentos difíciles en los que la iglesia está cediendo a todas esas cosas y dice: no, nosotros somos cristianos y apoyamos los partidos de izquierda que son ateos, o sea, estamos locolucas. Somos cristianos y somos pro aborto y somos pro identidad de género, y en Nueva York hay una iglesia la iglesia de Hillsong, y es que dice Pablo, eso ni se nombra entre ustedes.
el pastor es homosexual y tiene novio y entre los dos dirigen algo. O sea, eso es aberrante y eso lo vive la iglesia. ¿Y qué días uno de esos se suicidó? Y esas son las noticias, o sea, esa es la farándula cristiana, esas son las noticias, o sea, eso es el mundo, eso no tiene nada que ver con el evangelio, eso no vivieron los apóstoles, o sea, ellos eran gente consagrada por el Señor, que retenían la verdad, que amaban al Señor y que el Señor los sostenía a ellos. Estamos de verdad en una época difícil de la iglesia y necesitamos cristianos de verdad, cristianos de estos, que dice Pablo, que retienen la verdad, que están firmes en la verdad y a los cuales el Señor consuela y el Señor mantiene firmes, como dice ahí, por su gracia. Dice, nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. De pura gracia. No porque nos lo merecemos, no porque seamos mejores, porque seamos más bonitos, porque leemos más, porque somos más estudiosos. No, es de pura gracia. Usted pudiera estar leyendo a Marx, pero por la misericordia de Dios está leyendo la Biblia y estudiando lo que escribieron los reformadores. Eso es la gracia del Señor, con su familia y con esta ciudad. Que hayan personas que invocan el nombre del Señor en Girón, eso es la misericordia de Dios para con esta ciudad. Y al final termina Pablo como haciendo una oración: conforte vuestros corazones y os confirmen en toda buena palabra y obra. O sea, Pablo está diciendo, y que ese mismo Dios que nos consuela en medio de la tribulación y de la persecución por retener la verdad y estar firmes en la verdad, ese mismo Dios los confirme y haga que ustedes vivan esa verdad. Que no simplemente la crean, que no sea solamente conocimiento, sino que ustedes también tengan la capacidad de vivirla. Y que usted sea capaz de ser el hijo que la Biblia dice que usted debe ser, el esposo que la Biblia dice que usted debe ser, la esposa que la Biblia dice que usted debe ser, el empleado que la Biblia enseña que usted debe ser, el jefe, que usted atienda a sus clientes como la Biblia nos manda a atender a nuestros clientes. Y eso es difícil. Eso, o sea, el evangelio no es fácil. No es fácil porque hay clientes que no son amables, hay clientes que usted no puede amar. ¿Sí o no? O sea, hay personas que usted no, es que yo no lo soporto, yo no puedo. Pero Dios, hay donde usted entiende, oiga, la verdad es por gracia porque yo lo soporto. O sea, yo me pongo a pensar con muchas personas que me toca tratar en la vida y yo digo, no, cuando yo no era cristiano yo no era capaz. Yo ya le hubiera pegado una insultada, ¿sí o no? O sea, uno lo piensa, pero no, Dios tiene gracia y esa gracia del Señor lo sostiene a uno y uno no puede ir más allá. Uno no puede pecar como el pecado que está en uno quisiera, no es capaz. Uno entiende, así es por gracia y el que me sostiene es Dios y es la obra, Dios es el que hace que en mis obras esté manifiesto el evangelio que yo digo creer y que profeso con mis labios. En su misericordia. Así que, ¿qué vimos hoy? Vimos que Dios nos manda por medio de esta carta a aprender la verdad, a estar firmes en la verdad y a retener esa verdad. Así que, hermanos, yo los insto a que estén en los estudios, a que participen en cada enseñanza que el pastor y que la iglesia cristiana bautista reformada en Girón les tiene preparados a ustedes. Estudien la Biblia, hermanos. La doctrina es esencial. Participen en todos los estudios que puedan, en todas las charlas que puedan. Lean la Biblia cada que puedan. Cada que tienen alguna dificultad, corran a la Biblia. Miren, el rey David, siempre que hizo bien, él iba y buscaba al sacerdote. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer en esta situación? Y las 2 veces que no buscó al sacerdote fue cuando pecó. Pero siempre que él iba a tomar una decisión y él corría al sacerdote y decía, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? Viene el rey de tal lado a sitiarnos, ¿qué hacemos? Vamos y peleamos, nos quedamos, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Dios? Ese era el pensamiento de David. Hermanos, cada que tengan cualquier situación en su vida, corran a la Biblia, corran a Dios primero. Que vimos también
Vimos que Dios es quien nos da consuelo, quien nos da alivio en medio de este mundo, en medio de las situaciones que tenemos que vivir. Los cristianos debemos ser felices, estar tranquilos, estar aliviados, estar en paz, porque es Dios el que nos sostiene. Todos ellos murieron felices. Pablo termina su vida diciendo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera la corona. El niño que les contaba del principio se llamaba Polio. Si quieres leer el libro, es muy chévere, lo pueden leer en un solo día, es cortico. Y ese niño terminó y ganó su batalla. Murió feliz, murió cantando al Señor. Muchos de los reformadores murieron contentos. Eran llevados a la hoguera y por lo menos John Knox fue llevado a la hoguera y dice la historia, murió cantando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que, hermanos, seguir adelante y seguir confiando en que el Señor sigue siendo fiel con nosotros. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, y porque en tu misericordia nos has permitido conocer la doctrina y la enseñanza verdadera. Señor, te pedimos que por tu gracia también pongas en nosotros el deseo de aprender, el deseo de estudiar, Señor. Danos la humildad para reconocer que necesitamos seguir siendo enseñados, que necesitamos seguir aprendiendo de otros hermanos que saben más que nosotros, que llevan más tiempo estudiando tu palabra que nosotros. Necesitamos que ellos nos enseñen y aprender de ellos, Señor. Pon en nosotros este querer, pon en nosotros este deseo, y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos también a descansar en ti, en el consuelo que tú nos das, Señor, en el alivio que tú nos das en medio de las tribulaciones. Y ayúdanos, Señor, a recordar siempre que todo lo que vivimos, lo que tenemos y lo que somos es por tu gracia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias. Hermanos, amigos, ahí donde están. Podemos ir sus Biblias a Lucas 16, del 10 al 12. Cuando estén ahí nos ponemos de pie.